¿Me escuchan o no se escucha? Buenas noches, doctora, sí se escucha. Hola, ¿cómo estás, Diego? Está bien, gracias. Entonces, voy a empezar, voy a compartir. Bueno, vamos a continuar con la clase de cirrosis hepática. Vamos a hablar ahora sobre las complicaciones de la cirrosis hepática. Y la principal complicación es la hipertensión portal. La hipertensión portal es se habla de hipertensión portal cuando hay un aumento de la resistencia vascular intrahepática y del flujo sanguíneo en el sistema venoso porta. Entonces va a haber un aumento de la gradiente de presión porto-cava y por lo tanto se va a formar la circulación colateral. El gradiente de presión venoso portal va a estar mayor a 10 milímetros de mercurio. Y al haber esta hipertensión portal se forman lo que son las varices esofágicas, varices esofagogástricas, que luego pueden sangrar en cualquier momento. Otra consecuencia de la hipertensión portal es la encefalopatía hepática. Esta encefalopatía hepática se va a presentar como una complicación en aquellos pacientes que estén con una insuficiencia hepática más avanzada, ¿no? Grado B o grado C, según la clasificación de Child-Pugh que ayer hemos visto. Y se presenta porque hay anastomosis portosistémicas. Entonces, al presentarse en una insuficiencia hepática avanzada, resulta que es una complicación de mal pronóstico. La supervivencia cuando ya tienen un cuadro de encefalopatía hepática es del 43% al año y del 25% a los 3 años después del primer episodio de encefalopatía hepática. En la encefalopatía hepática van a haber alteraciones de conducta, neurológicas, de laboratorio, de intensidad variable y va a ser reversible. O sea que es una encefalopatía que aparece, luego revierte, cuando hay algún factor que precipite la encefalopatía o nuevamente se presenta y revierte, mientras todavía ese hígado tiene algún grado de funcionalidad. En el 11 Congreso Mundial de Gastroenterología en Viena, en 1998, se clasificó la encefalopatía hepática en 3 tipos. La tipo A, que es aquella encefalopatía asociada a falla hepática fulminante, a una insuficiencia hepática fulminante aguda. Una manifestación de esta falla hepática fulminante es que el paciente llegue a tener alteración de conciencia, llegue a tener encefalopatía hepática. La tipo B es aquella encefalopatía hepática asociada a derivación portosistémica quirúrgica, ¿no? Que actualmente ya no se hace ese tipo de cirugías para bajar la presión portal. Antes pues se hacía una derivación portocava quirúrgicamente o esplenoportal. Pero ahora lo que se hace es la derivación percutánea portosistémica intrahepática. DPPI en español vendría a ser y en inglés se denomina TIPS. Entonces, esta derivación percutánea hace portosistémica
intrahepática la hace un radiólogo intervencionista. Vamos a ver dentro de un momento cuándo se tiene que hacer esto. Y a consecuencia de esta derivación es que también puede aparecer encefalopatía hepática. Y la tipo C, que es la que presentan los pacientes con cirrosis, los que todos los días vemos que se internan con encefalopatía hepática, puede ser de 3 tipos: la encefalopatía hepática episódica, simple o recurrente, la persistente leve o severa, y la subclínica, que es incipiente, mínima, que solamente se detecta por estudios psicométricos, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Entonces, la fuente principal, o sea, lo que produce la encefalopatía hepática es la elevación del amonio. Este amonio, la fuente principal de amonio es el intestino y se presenta o se produce a partir del desdoblamiento de productos nitrogenados, en los que actúan las bacterias colónicas. Y en hipertensión portal, estos productos nitrogenados del metabolismo de las proteínas o el amonio que se produce a partir de estos productos nitrogenados, por la hipertensión portal ya no pasan por el hígado, donde normalmente son depurados, y pasan por la circulación colateral portosistémica y llegan directamente al sistema nervioso central. Entonces, aproximadamente el 80% del amonio que es producido por el metabolismo de las proteínas va a ser depurado en el hígado en el ciclo de Krebs, por lo que el nivel en el sistema venoso hepático es el más bajo del organismo. Pero en hipertensión portal no llega al hígado para ser depurado, entonces eso hace de que aumente la cantidad de amonio que no va a ser depurado y lleva a alteraciones neurológicas. En cirróticos se transporta amonio por las colaterales directamente a la circulación general. Capacidad de síntesis de urea disminuye. Los astrocitos se encargan de la detoxificación del amonio en el sistema nervioso central. Convierten este amonio a glutamina, pero cuando hay hiperamonemia va a haber gran cantidad de glutamina, y esta glutamina se intercambia con aminoácidos de cadena ramificada que no son tóxicos y aminoácidos aromáticos que sí son tóxicos hacia el plasma. En la encefalopatía hepática, esta alta concentración de glutamina va a favorecer el influjo de los aminoácidos aromáticos mayor que aquellos que no son tóxicos. Entonces, el excedente de glutamina ocasiona formación también de falsos neurotransmisores como la octopamina. Todas estas alteraciones van a provocar el cuadro de encefalopatía hepática. También va a haber incremento, aparte de la octopamina, va a haber incremento del GABA, que disminuye el nivel de conciencia, va a haber un aumento de la serotonina, lo que ocasiona que el paciente con cirrosis tenga alteración sueño-vigilia, o sea, está despierto de noche y tiende a dormirse de día. Todos estos elementos reemplazan a los verdaderos transmisores en el cerebro. Hay una disminución de neurotransmisores como la norepinefrina o aspartato, la dopamina. Inhiben la acción de la dopamina, de la adrenalina en el cerebro, produciendo el coma. Luego, estos falsos neurotransmisores perturban la transmisión neurosináptica y disminuyen el metabolismo energético cerebral.
Para que se presente este problema de la encefalopatía hepática, no solamente es necesario de que haya una insuficiencia hepática avanzada, sino que también existan factores desencadenantes. Y entre estos factores que desencadenan la encefalopatía están la hemorragia digestiva, que generalmente pues en el paciente con cirrosis viene de la ruptura de las varices esofágicas o por sangrado de las varices gástricas. Y al haber gran cantidad de sangre en tubo digestivo, van a actuar sobre las proteínas de la sangre, las bacterias del colon, produciendo el amonio. Luego, otro factor desencadenante es el exceso de proteínas en la dieta, procesos infecciosos. En las mujeres, lo más frecuente es la infección urinaria. Y pues hay que buscar, si no existe infección urinaria, hay que buscar en el paciente con cirrosis que tiene encefalopatía hepática, si es que no tiene una neumonía, si no tiene un absceso dental, o hasta una amigdalitis pultácea puede ser causa de encefalopatía hepática. Alteración de líquidos electrolitos, que el paciente esté con problema de diarrea, por ejemplo, con deshidratación, la uremia prerrenal, el uso excesivo de sedantes, hipnóticos, anestésicos, factores de hipoxia, por ejemplo, como hay alteración del sueño, duerme más de día y despierta de noche, está despierto en la noche, entonces la familia le da alprazolam o le da clonazepam al paciente con cirrosis y eso hace que el paciente entre en encefalopatía hepática. Ellos ya no metabolizan estas benzodiazepinas y por eso no es bueno darles estos medicamentos o medicamentos para el insomnio. Ya no hay buen metabolismo y entran en encefalopatía hepática. Trastornos, como les dije, hidroelectrolíticos, el equilibrio ácido-base, alcalosis metabólica, incluso la constipación. Durante la constipación se producen en la luz del colon gases o elementos como los mercaptanos que pueden también causar encefalopatía hepática. Y el cuadro clínico consiste en la alteración de la conciencia, alteración del patrón sueño-vigilia, puede haber apatía, lentitud de respuesta, que se llama esa lentitud de pensamiento, se llama bradipsiquia, la lentitud de palabra, o sea, el habla lenta y monótona, se llama bradilalia. Va a haber una reducción de los movimientos espontáneos, cambios de personalidad, o sea, puede estar el paciente irritable, puede estar con incoherencias, puede hablar incoherencias, puede estar con tendencia a la somnolencia. El deterioro intelectual, no puede hacer sumas simples, 2 más 2. Luego tienen también el fetor hepático y va a haber alteraciones motoras como la asterixis. La asterixis es un signo que se presenta en encefalopatía hepática. Es un temblor de la mano que eso pues van a llevar en práctica también. Se lleva los dedos hacia atrás y luego se los suelta y hay temblor de la parte distal de los dedos. A eso se llama asterixis. Hay alteración de los reflejos, hay tono muscular exagerado. Y tenemos la clasificación de Westhaven para la encefalopatía hepática, que nos muestra el grado 0, que es determinado solo por tests. Es una encefalopatía hepática incipiente. El grado 1, hay compromiso intelectual, hay bradipsiquia.
El grado 2, signos y síntomas neurológicos con confusión, euforia o somnolencia. La asterixis la tenemos aquí, va a haber hiperreflexia, mantiene el control de esfínteres y hay lentitud generalizada. ¿No? Hay tendencia a la somnolencia, sobre todo en el grado 2. En el grado 3 hay mayor somnolencia, lenguaje incoherente, coma superficial, o sea que el paciente solo responde a los estímulos dolorosos. La sobrevida 40%. Y en el grado 4 hay un coma profundo donde no responde ni a estímulos dolorosos ni a estímulos verbales. Puede haber en esta etapa convulsiones. Estas son las pruebas psicométricas que se le hace al paciente que tiene una encefalopatía grado 1 o una encefalopatía incipiente para ver si realmente tiene alteración cognitiva. Entonces se le indica de que haga una línea de correlativa del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, etcétera, o puede ser números pares o números impares, y el seguimiento y diseño de una carretera es que se le dibuja en un papel una carretera y se le indica que con un lápiz vaya por el centro de la carretera sin salirse de las líneas laterales. También para el diagnóstico podemos hacer determinación del amoníaco en sangre arterial. Sin embargo, puede haber en algunas circunstancias falsos positivos, ¿no? Entonces, no es del todo un diagnóstico certero la determinación de amoníaco en sangre arterial. Perfil hepático, se hace un estudio del líquido cefalorraquídeo para descartar sobre todo otro tipo de alteraciones neurológicas de otras enfermedades, el electroencefalograma y laboratorios de rutina y electrolitos, cultivos, examen general de orina para descartar que no hubiera una infección urinaria. El tratamiento de la encefalopatía hepática se basa en la reducción de la producción y absorción de las toxinas derivadas del tubo digestivo. Y es pues muy importante no solamente bajar el amoníaco, sino también determinar cuál ha sido la causa de la encefalopatía que ha desencadenado esta encefalopatía y tratar. Si tiene una infección urinaria, se tiene que tratar la infección urinaria, se tiene que curar de esta infección porque se le puede dar medicación contra la encefalopatía hepática, puede salir de la encefalopatía hepática, pero si tiene la infección va a volver a entrar en poco tiempo, ¿no? En días, en horas, va nuevamente a presentar datos de encefalopatía hepática. Entonces es importante determinar la causa y tratar. El buen manejo de líquidos, electrolitos, evitar infecciones. Aparte de darle el antibiótico que corresponda al proceso infeccioso, se hace enemas evacuantes con solución salina o lactulosa para limpiar bien el tubo digestivo y que no haya esa formación de amoníaco a partir de las proteínas. Luego, la dieta baja en proteínas animales, rica puede ser en proteínas vegetales, 40 gramos por día. Y se le da antibióticos que van a actuar en la luz del colon sobre las bacterias que normalmente tenemos en el colon. Y entre estos antibióticos no absorbibles, actualmente la que más se usa es la rifaximina. Viene de 400 miligramos y se puede dar 3 veces al día, cada 8 horas. La neomicina, pues no se usa ya
Y en caso de que no hubiera rifaximina o le es caro este medicamento para el paciente, no puede comprarlo, entonces se puede dar también metronidazol. 500 miligramos cada 8 horas. También este va a actuar sobre la flora intestinal y va a ayudar a que pase la encefalopatía hepática. La minoxidilina también podría darse. Y la lactulosa se utiliza. La lactulosa es un carbohidrato. Entonces, cuando toma el paciente, se queda en la luz del intestino, no se absorbe, y su efecto va a ser de provocar una diarrea osmótica. Además de que va a acidificar el colon, lo que reduce la síntesis de amonio por las bacterias y su absorción. Entonces va a haber mayor eliminación de amonio por las heces porque aumenta además el peristaltismo, ¿no? Por ese efecto de provocar una diarrea osmótica y un aumento del peristaltismo, pero también hay una alteración del medio del colon, lo que hace de que no haya una buena síntesis de amonio por las bacterias. La L-ornitina, L-aspartato, es otro medicamento que proporciona un sustrato para la síntesis de urea y de glutamina, disminuyendo el exceso de amoníaco que se puede dar por vía endovenosa o por vía oral. Pero esto no se da si es que el paciente está con un daño renal, porque va a provocar mayor elevación de la creatinina. La encefalopatía es reversible y, como dijimos, es mejor darle proteínas vegetales. Tampoco indicar que no le den ningún tipo de proteína porque si no el paciente entra en un estado de desnutrición y lo que se llama la sarcopenia. Si no existe respuesta al tratamiento médico, se hace un trasplante hepático. Otra consecuencia de la hipertensión portal es la presencia de ascitis. ¿Qué es la ascitis? Es la presencia de líquido en cavidad peritoneal. Y no solamente ascitis, ¿no? Sino también los pacientes con cirrosis van a presentar edema en miembros inferiores y pueden incluso presentar anasarca. ¿Por qué se produce la ascitis en ellos? Porque hay una disminución de la síntesis de albúmina por ese hígado que es insuficiente, que ya no tiene una buena función, no produce albúmina, lleva esto a una hipoalbuminemia, una disminución de la presión oncótica con formación o presencia de líquido en cavidad peritoneal. Hay también una obstrucción hepática intravascular que aumenta la presión portal y por esto mismo va a haber retención de líquido. Hay un bloqueo venoso intrahepático con aumento de la linfa hepática, otro factor para llevar a ascitis. Hay una vasodilatación esplácnica y periférica que va a disminuir el volumen plasmático efectivo y esto va a estimular a los receptores de volumen en el riñón, llevando a una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, un aumento de la prostaglandina renal 2, un aumento del factor natriurético, y todos ellos van a llevar a un aumento de la reabsorción tubular de sodio, una menor excreción de sodio urinario y, por lo tanto, a retención de líquidos, ¿no? Este es un paciente con ascitis y donde ven la circulación colateral. Ven la circulación colateral, entonces tiene una hipertensión portal y tiene un abdomen globoso por presencia de líquido de ascitis
También aquí pueden ver que tiene ginecomastia y es bastante delgado el paciente. Si no tuviera esta ascitis, pues se lo veía sumamente delgado. Ven ustedes sus brazos, está casi con sarcopenia. No tiene musculatura y tampoco tiene vellos, ¿no? En tórax anterior no tiene vellos a este nivel, tiene una distribución de vello pubiano triangular como de la mujer. Esto porque producen más estrógenos, como les dije ayer. Entonces tiene varios datos que nos hacen el diagnóstico clínico de hepatopatía crónica con hipertensión portal. En caso de una ascitis leve, no complicada, con un sodio urinario mayor a 50 miliequivalentes por día, lo que se aconseja es restricción de sal a menos de 2 gramos al día. Y con esta restricción de sal puede controlarse esa ascitis leve, más reposo relativo, que no esté mucho tiempo de pie, con mucha actividad física. Restricción de líquidos se aconseja, aparte de la restricción de sodio, si va a haber una hiponatremia dilucional, lo que les hablaba ayer, con un sodio sérico menor a 125 miliequivalentes por litro. Y entonces en estos casos hay que restringir sodio, hay que restringir líquidos y reposo relativo. En caso de que tenga un sodio urinario menor, con menos de 50 miliequivalentes por día de sodio en orina de 24 horas, entonces este paciente va a tener una ascitis persistente que no va a responder solamente a la restricción de sodio, a la restricción de líquidos. Lo que se le da entonces en estos casos son diuréticos. Diuréticos para que aumenten el balance negativo del sodio al inhibir la reabsorción renal tubular distal. Entonces se puede dar espironolactona en dosis de 100 miligramos cada día y ver la respuesta. La espironolactona actúa de forma tardía, no actúa inmediatamente que se le da el medicamento al paciente. Hay que esperar 2-3 días la respuesta a la espironolactona para decir que no responde y aumentar dosis. Entonces se puede aumentar dosis hasta 400 miligramos, pero sí hay que monitorizar los electrolitos. Siempre que se usa diurético, se tiene que monitorizar electrolitos. Se solicita electrolitos séricos para ver si no está causando el uso de diuréticos hipocalemia o hipercalemia. La espironolactona aumenta el potasio y la furosemida más bien lo depleta, ¿no? Entonces, si no responde a la espironolactona, se puede dar además furosemida de forma combinada. Y la dosis inicial es de 40 miligramos día hasta una dosis máxima de 160 miligramos día. Pero generalmente hay buena respuesta mientras haya una buena función todavía del hígado, un CHAL B, un CHAL C, o mejor un CHAL B o un CHAL A, van a responder a los diuréticos. En cambio, el CHAL C puede que ya no tenga buena respuesta a diuréticos y necesite manejar los diuréticos en dosis más altas, pero siempre con restricción de sodio y de líquido. Para ver si es que hay respuesta a los diuréticos, si es que está perdiendo realmente líquido, se pesa al paciente de forma diaria. Y lo que se espera con el uso de diuréticos y las otras
indicaciones es que pierda 1 kilo de peso por día, si es que tiene edema de miembros inferiores y tiene ascitis. Ahora, si solamente tiene ascitis sin edema de miembros inferiores, que baje 500 gramos, o sea, medio kilo cada día, está perfecto. No se aumenta la dosis del diurético, se mantiene con la dosis que tiene buena respuesta. También se tiene que monitorizar el perímetro abdominal. Lo que se quiere es que baje 1 centímetro por día. Se tiene que cuantificar la diuresis y también los ingresos de líquidos, cuánto está ingresando por soluciones o por vía oral y cuánto se está eliminando. Monitorizar los electrolitos, sodio urinario y la creatinina. En caso de otro tipo de complicaciones, hemorragia por varices, encefalopatía hepática, alguna infección bacteriana a cualquier nivel, y más si está en el líquido de ascitis, se debe suspender los diuréticos. Si es que hay un aumento de la creatinina sérica a más de 2 miligramos por decilitro, igualmente, y controlar este problema, ¿no? Anormalidades electrolíticas severas, la deshidratación o hipotensión, se aconseja suspender diuréticos y nada más mantenerlo con dieta pobre en sal y con poco líquido. En caso de que tengamos una ascitis que no responde al tratamiento médico, se denomina ascitis refractaria. Y en esta ascitis refractaria vamos a tener un sodio urinario de menos de 30 miliequivalentes por día. No va a haber respuesta entonces ni a la dieta hiposódica, ni a la restricción de líquidos, a los diuréticos, y por lo tanto el pronóstico es malo en estos pacientes, 50% de mortalidad a los 6 meses. Y lo que nos queda para quitar este líquido de ascitis es realizar una punción, una paracentesis evacuadora. Entonces se busca un punto similar al punto de McBurney, que está en el lado derecho, ¿no es cierto? El signo de McBurney es dolor en el punto de McBurney, y si es que tiene apendicitis, va a doler en esa parte, en caso de apendicitis aguda. Para hacer la paracentesis, esta se hace en el lado izquierdo, no en el lado derecho. Se hace en fosa ilíaca izquierda. Se traza una línea, en realidad, del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior y se divide en 3 partes. Y la unión del tercio medio con el tercio inferior, ahí es donde hay que hacer limpieza de la pared, mucha asepsia, antisepsia, y luego con guantes estériles, desde luego se tiene que hacer todo este procedimiento. Se va a introducir, aquí se va a hacer una punción y se va a dejar un catéter, ¿no? Se deja un catéter y que va a quedar a caída libre en un frasco donde va a salir el líquido que se encuentra acá. Hay que tratar de sacar 6, 7, 8 litros, pero siempre reponiendo, si son más de 5 litros, albúmina a razón de 8 gramos por litro. Entonces, pasar por vía endovenosa, albúmina, o si es muy poco el líquido que se saca, podría darse Dextran 70, pero actualmente se ha visto de que es mejor dar albúmina para evitar un síndrome hepatorrenal, para evitar una alteración
a nivel renal. También en estos casos de ascitis refractaria al tratamiento médico, o sea, un paciente que se le hace la paracentesis evacuadora y a la semana aparece nuevamente con ascitis y otra vez hay que hacerle la paracentesis evacuadora y así de forma frecuente presenta líquido de ascitis y aparentemente no hay respuesta a los diuréticos. En esos casos está indicado hacer esta derivación percutánea portosistémica idiopática o intrahepática, que son los TIPS en inglés y DPPI en español. También se puede hacer una derivación peritoneo-venosa de Levin, pero esta se tapa. Entonces, en realidad, lo que más se aconseja, si se puede, si se cuenta con un radiólogo intervencionista que pueda hacer esta derivación percutánea, se la hace. Luego, suspender los bloqueadores beta no selectivos y evitar los AINES. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, ¿no ven? Ante la sospecha clínica de cirrosis, se tiene que verificar si es que el paciente tiene datos de hipertensión portal. Entonces se le pide una endoscopía para ver si es que hay varices. En la endoscopía deberá registrarse la presencia o ausencia de varices, el tamaño de las mismas, su localización, extensión, incluyendo un examen cuidadoso del fondo gástrico y la presencia de signos rojos sobre las varices, que eso significa que tiene gran riesgo de sangrar esa varice, cuando hay unos puntos rojos cereza en la superficie de las varices. Según Baveno, las varices se van a diferenciar entre varices pequeñas y varices grandes. Las pequeñas son aquellas que se aplanan cuando se insufla con el endoscopio, ¿no? Cuando se mete aire en el esófago con el endoscopio, desaparecen estas varices y esas se llaman pequeñas. Y grandes son el resto de las varices que no van a desaparecer con la insuflación. Un parámetro de laboratorio muy frecuentemente asociado a la presencia de varices es la trombocitopenia. Entonces, cuanto más trombocitopenia tenga el paciente con cirrosis, con seguridad va a tener varices. En cirrosis compensada, una cifra de plaquetas inferior a 150.000 por milímetro cúbico se asocia de manera independiente a la presencia de varices en la endoscopía. En Estados Unidos mueren 30.000 personas por insuficiencia hepática crónica y por lo menos un tercio desarrollan hemorragia digestiva varicosa. Y aquí ven la formación de varices en esófago y que pueden ser esófago gástricas, se continúan por el estómago. Y aquí ven las varices dentro del esófago que se ven grandes. Y esta es una varice gástrica que está en el fondo gástrico. ¿No? Varices pequeñas que se aplanan con la insuflación. Aquí vemos varices más grandes y estas otras que casi se unen una a otra. Y esta es una úlcera secundaria a que se infiltró alcohol absoluto a esta varice e hizo una úlcera. Aquí tenemos el endoscopio que se ve en esta imagen del estómago, por lo tanto esta parte es el fondo gástrico porque se ve el endoscopio ingresando al mismo estómago. Y a este nivel se pueden ver estas dilataciones venosas que corresponden a varices gástricas. Y esta es una imagen de gastropatía hipertensiva, que es otra manifestación de la hipertensión portal.
donde se ve el estómago. Este es el píloro. Este es un pliegue que se llama incisura angularis, que divide el antro del cuerpo gástrico. Y esta imagen de como de piel de serpiente, que tiene estos puntitos rojos por donde puede haber salida de sangre, yo les digo como de coladera, se llama gastropatía hipertensiva, ¿no? Esta es una gastropatía hipertensiva. Causa de hemorragia también en el paciente con cirrosis. Existen diferentes clasificaciones para las varices esofágicas. Tenemos la clasificación de Dagradi, que toma en cuenta 5 grados. La grado 1 son aquellas varices que apenas se ven como una línea violácea y que desaparecen con la insuflación. Las grado 2 son aquellas que sí se notan más como un cordón y tienen un diámetro menor a 5 milímetros. Las grado 3 protruyen más marcadamente y tienen un diámetro mayor a 5 milímetros. Son rectas o tortuosas y en la que cada cordón puede individualizarse del adyacente, ¿no? Las grado 3. Las grado 4 son varices más prominentes en la luz, que casi contactan con la pared opuesta, tortuosas y que coalescen unas con otras. Entonces, estas varices que vimos aquí son varices grado 4. Y las grado 5 son aquellas varices que además tienen puntos rojos cereza en su superficie, que eso significa que la pared de la varice está muy delgada y que esto tiene gran riesgo de sangrar. Entonces hay que ligar estas varices antes de que sangren. Luego tenemos la clasificación de Paquet, donde la grado 1 es la que apenas se ve. Grado 2, varices que protruyen hacia un cuarto de la luz. Grado 3, protruyen a un medio de la luz. Y grado 4, protruyen más de un medio de la luz. Y según Baveno, pequeñas, menores de 5 milímetros y grandes, mayores de 5 milímetros. Esta es la clasificación pues más fácil y la que se utiliza bastante también actualmente. Luego tenemos la clasificación de Sarin para las varices gastroesofágicas y también varices gástricas aisladas. Las varices gastroesofágicas o esófago-gástricas son las que vienen desde el esófago hacia el estómago y las de tipo 1 son aquellas que se extienden hacia el estómago 2 a 5 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica sobre la curvatura menor, la tipo 1. Y la tipo 2 son aquellas que vienen del esófago y van hacia el fondo gástrico. Hacia el fondo gástrico, que son largas, sinuosas y que sangran. Cuando sangran, pues sangra muchísimo. Luego tenemos las varices gástricas aisladas. La tipo 1 son aquellas que se encuentran a nivel del fondo gástrico y las tipo 2 son las que pueden estar en cualquier otra parte del estómago o incluso en el duodeno. ¿Cómo se previene el primer evento de hemorragia? Por varices esofágicas, se puede utilizar 2 métodos. Uno, el uso de beta bloqueantes y otro que es la ligadura de varices con bandas elásticas. Entre los beta bloqueantes tenemos el propranolol, el nadolol, el carvedilol. Cualquiera de estos disminuye la presión portal al disminuir más bien el flujo sanguíneo esplácnico y disminuye también el flujo en las colaterales portosistémicas. El bloqueo beta 1 reduce el gasto cardíaco, causa vasoconstricción esplácnica por activación refleja de los receptores beta adrenérgicos de la circulación esplácnica
Y el bloqueo beta 2 induce a vasoconstricción esplácnica, sistémica, y lo que se quiere con este medicamento es disminuir la frecuencia cardíaca en un 25%, lo que nos indica de que está actuando también en la presión portal. Entonces, para dar estos medicamentos se tiene que tomar la frecuencia cardíaca y después de unos días se ve si es que ha bajado la frecuencia cardíaca en un 25%. Pueden manejar, si normalmente 70 y tantos, entonces que manejen 55, 58, 60 tal vez, según cuál era su valor inicial. Tiene que haber bajado 25% de ese valor inicial y de esa manera uno dice, pues está haciendo efecto el medicamento. Y si no ocurriera esto, se puede aumentar dosis. Y esta ligadura de varices con bandas elásticas, yo prefiero al uso de medicamentos, pues es mejor realizar la ligadura para erradicar las varices y que haya menor probabilidad de que sangre ese paciente. Y cuando existe una hemorragia activa por las varices, se da medicamentos que disminuyan el flujo esplácnico, disminuyan el flujo portal, disminuyan la presión portal en el circuito portosistémico, en las varices, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que se controle la hemorragia. Y entre estos medicamentos se encuentran la terlipresina, el octreotide, la somatostatina. El que actualmente se utiliza, bueno, existe en el mercado, pero no se utiliza mucho porque es caro. Una ampolla vale 350 bolivianos, pero tiene muy buen efecto para bajar la presión portal, para controlar el sangrado inicialmente, para que podamos estabilizar al paciente y luego hacerle la endoscopía y la ligadura de varices. El mejor medicamento en realidad es la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina y que se da 2 miligramos endovenoso cada 4 horas hasta controlar el sangrado. Y luego mantener 1 miligramo cada 4 horas con duración de 2 a 5 días. Pero ya en el segundo día o en el primer día, una vez que se estabiliza el paciente, se hace la endoscopía y se liga las varices y luego se puede continuar con este medicamento para evitar resangrado. Y suspenderlo según evolución, ¿no? El octreotide también nos sirve, es más barato que la terlipresina, también tenemos en nuestro medio, es un análogo de la somatostatina y se da en bolo de 50 microgramos en infusión continua de 50 microgramos por hora, por 2 a 5 días también. También se puede utilizar la somatostatina por 2 a 5 días. El tratamiento endoscópico de la hemorragia por varices es principalmente la ligadura de las varices. Esta escleroterapia se utilizaba antes que aparezca la ligadura. Se infiltraba con esta aguja que se metía por un canal del endoscopio y la aguja se la pinchaba, digamos, se la clavaba intravaricial dentro de la varice o paravaricial a un ladito de la varice y se infiltraba alcohol absoluto o se infiltraba polidocanol, más o menos 10 a 30 ml por sesión, y esto hacía que deje de sangrar por compresión gracias al edema que produce al inyectar y trombosis que sella el orificio del sangrado. Con un éxito bueno, entre 70 y 97%, pero lo malo que con esta infiltración puede haber úlceras esofágicas. Pueden formarse úlceras esofágicas que luego pueden ser causa también de sangrado. También puede después
se sanan estas úlceras esofágicas, dar estenosis de esófago, y la perforación se da en 0.2%. Después del procedimiento de la infiltración puede tener algo de fiebre, porque además hay una bacteriemia al inyectar un producto dentro de la varice, puede haber una bacteriemia. Es un procedimiento invasivo. Y aquí ven la varice con sangrado a chorro, se infiltra el polidocanol y deja de sangrar la varice. Este procedimiento se usa actualmente si es que esta ligadura de las varices no cohíbe la hemorragia, si es que se sale esta liga, no se puede colocar por alguna causa, entonces para cohibir el sangrado se puede hacer la escleroterapia con el alcohol absoluto o con polidocanol. Pero si hay el set para ligar las varices, es mejor ligarlas. Tiene menos complicaciones y tiene muy buenos resultados. Entonces aquí ven el endoscopio con el capuchón que contiene varias ligas. En este caso, 6 ligas. Viene por sets, por 3, 4, 6 ligas. Y lo que se hace es acercar el endoscopio a la varice, aspirar y luego se suelta existe un dispositivo por fuera que está conectado al endoscopio que va a hacer de que una de estas ligas sea lanzada y provoque un torniquete alrededor de la varice. Y ya luego esta varice se cae. Se necrosa, se cae, ¿no? Y se puede colocar varias ligas en una sola sesión. 3, 4, dependiendo cuántas varices tiene el paciente. Se puede colocar varias bandas elásticas que condicionan menor riesgo, pues, o cohíben la hemorragia si está con sangrado, o si nunca ha sangrado, evita que sangren estas varices. Sirve también para la profilaxis, ¿no es cierto?, del primer evento, como dijimos hace rato, y también sirve para la profilaxis después de que ha sangrado, evitar un segundo evento de sangrado. Las bandas elásticas estrangulan mecánicamente las varices, desvían el flujo venoso hacia redes peri y paraesofágicas, éxito del 97%, se pueden colocar 5, incluso 8 bandas por sesión, y es el tratamiento de elección para varices esofágicas sangrantes. La escleroterapia es de segunda opción. Este es el balón de Sengstaken-Blakemore que se utilizaba hace 20 años porque no siempre se tenía endoscopios en todas las ciudades. Entonces, para trasladar al paciente que se sabía que era cirrótico y que estaba vomitando sangre, estaba con una hemorragia activa, se ponía esta sonda por la nariz y se insuflaba el balón gástrico, se insufla con más o menos 60 cc de aire que se conecta, o sea, se pasa el aire con una jeringa por una de estas boquillas, ¿no? Por una de estas boquillas, que esto llega a este balón. Esta otra boquilla llega al balón esofágico. Entonces, después de pasarle 60 cc para insuflar el balón gástrico, se pasa unos 200 cc al balón esofágico de aire y luego se conecta esto a un esfigmomanómetro, se saca el tubito
que se encuentra en el esfigmomanómetro y se conecta ahí esta boquilla. Entonces va a subir el mercurio y tiene que tener una presión entre 35 a 40 milímetros, ¿no? Entonces, a esa presión es que se tiene que insuflar este balón esofágico. No más porque produce isquemia del esófago y puede llevar incluso a perforar el esófago. Y se mantiene este balón en el esófago 24 horas. Para sacarlo se le hace tomar aceite de ricino para lubricar bien el balón y poder retirar sin traumatizar las varices. Tiene también un éxito para cohibir el sangrado de 85 a 90%, comprime las varices sangrantes, no dejar más de 24 horas para no necrosar la mucosa esofágica, y el paciente puede llegar a tener dolor retroesternal, perforación o neumonía por aspiración. Esto en realidad no se usa. Actualmente pues hay endoscopios y tratamiento endoscópico en muchos lugares. Por lo tanto, directamente se le hace la endoscopia y la ligadura de las varices. Pero si se tuviera un paciente en el campo y se tiene este balón, le salva la vida, porque hasta que llegue a Cochabamba, por ejemplo, puede entrar en un shock hipovolémico y puede fallecer. Existe este stent que se coloca también al esófago. Es una prótesis cubierta que se coloca en el esófago distal bajo guía endoscópica como una terapia de rescate para cohibir la hemorragia refractaria de varices hasta que se pueda hacer otro tratamiento al paciente, tipo TIPS, ¿no? Esto es lo que les decía, el TIPS o DPPI, derivación portosistémica percutánea intrahepática para disminuir la presión portal, que se realiza bajo guía fluoroscópica, se llega a la vena hepática a través de la yugular y se pasa una aguja por el parénquima hepático a la vena porta, se dilata el tracto y se coloca una cánula autoexpansible para conseguir un gradiente de menos de 10 milímetros de mercurio entre la vena porta y la vena hepática. Pero existe un riesgo de oclusión por trombosis o estenosis y también como complicación se da la encefalopatía hepática. Es otro procedimiento para disminuir la presión portal en pacientes que tienen estas hemorragias refractarias al manejo con endoscopía, con los procedimientos que hemos indicado, y a los medicamentos. En nuestro medio no hay quien haga, no tenemos este procedimiento. Las indicaciones para colocación de TIPS, la hemorragia refractaria, la profilaxis secundaria hemorragia por varices en espera de trasplante de hígado, sí, eso también. Como no tenemos aquí trasplante, pues no necesitamos en realidad, nada más hacemos las ligaduras. Pero en otros países les hacen los TIPS y luego ya hacen el trasplante de hígado. En ascitis refractaria al tratamiento médico y en síndrome hepatorenal también es útil. Solo se hace manejo quirúrgico en última instancia, pero ya no se procede en realidad, porque la ligadura es bastante buena y se resuelve la hemorragia de las varices con ligaduras. Prevención de episodios de hemorragias recurrentes después de que ha sangrado una vez. Para evitar un segundo evento de hemorragia, se le da los bloqueadores de bomba de protones, especialmente, no es bloqueador de bomba de protones, son los bloqueadores, los beta bloqueadores, que es el carvedilol, el principal que actualmente se utiliza, o ligadura de las varices cada 2 semanas hasta erradicar por completo las varices y se hace control endoscópico después de la erradicación completa de las varices en 1 año más o menos, para ver si no han crecido nuevamente y si hay necesidad se vuelve a ligar. Bueno,
No sé si aquí terminamos o con esta diapositiva más. La hemorragia varicosa aguda a menudo se asocia con infección bacteriana por translocación bacteriana intestinal y trastornos de la motilidad, por lo que es útil la antibiótico terapia profiláctica, ¿no? En un paciente con cirrosis, hemorragia y ascitis, se tiene que dar antibiótico, que puede ser la norfloxacina, 400 miligramos cada 12 horas vía oral, o la ciprofloxacina endovenosa, una dosis día, o la ceftriaxona, 1 gramo cada día, por 7 días. Lo que usamos más es la ceftriaxona con buenos resultados para evitar peritonitis bacteriana espontánea en ese paciente que tiene ascitis y hemorragia digestiva. Bueno, desde aquí vamos a continuar mañana y vamos a terminar lo que son las complicaciones de la cirrosis. Pasado mañana avanzamos pancreatitis aguda y el lunes avanzamos pancreatitis crónica.